Canteros Iturbe. Secarini. Presente, profe. Córdoba. Presente, doctora. Silva. Fernández Abril. Presente, profe. Fernández Luca. Presente. Freitas Vanina. Freitas Vanina. Peleitas, García. dijo, profe, disculpe. Freitas. Sí, presente. García Aniela. Presente, doctora. Ibarra Bernardo. Presente, doctora. Clicailo. Presente, doctora. Kosasek. Custer. Presente, profesora. Laratro. Maldonado. Presente, doctora. Martínez Saraya. Presente, profe. Miranda Camila. Morales Álvarez. Olmo Carlos. Perichón María Alfina. Presente. Rodríguez Adrián. Rodríguez Lucio. Presente, doctora. Buenas tardes. No está presente. Rodríguez Adrián, no. Rodríguez Viviana. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Salvi. Grabulosa. Profe, presente Salvi. ¿Se escucha? Sosa Mabel. Buenas tardes, presente. Troche. Ujeica. Presente, profe. Vázquez Ricardo. Buenas tardes, presente. Destilleiro. Huelque. Presente, profe. Zakovich. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Zarza. Zarza. Bien. Vamos con Montecaseros. Perdón. Aqueriteui. Acheritegui es. Ah, ok. Sí. Presente, profesora. Alegre Gerardo. Presente. Arellano Capato. Presente. Berta Milagros. Presente. Blanco Lucía. Presente. Bogia Lucio. Presente. Cardoso Hugo. Casati Camila. Presente. Centurión Pamela. Presente. Díaz Miriam. Fernández Diego. Fernández Miguel. Presente. Fernández Ricardo. Presente. Ferreira José Luis. Presente. Gastaud. Presente. González Lourdes. Presente. Herrera Hanson. Presente. Insaurralde Agostina. Prom. Leguizamón Norma. Mazo Nélida. Presente. Miño Enzo. Presente, profe. Montagliani. Presente, profesora. Ponzoni. Presente, doctora. Salas. Presente. Salto. Presente, profesora. Silvestri. Presente. Vega. Presente, profesora. Veloso. Verón. Vivas Nidia. Ahí estamos. Después tengo Esquina. Brufal. Presente, profesora. Castro. Presente, profesora. Collado. Presente, profe. Coronel María. Fernández Comini. Presente. Fernández Facundo. Buenas tardes, doctora. Presente.
Buenas tardes. Leguizamón Moreira. Presente, doctora. Leguizamón Selene. Presente. Longa. Presente, profe. Ríos Feldic. Presente. Sánchez González. Presente, doctora. Estamos. Y tenemos finalmente Goya. Barrio Nuevo. Presente, profesora. Benítez Esteban. Benítez Ezequiel. Presente, profe. Fiorito. Presente, profe. González Santa Julián. Presente. Palavecino. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Santa Juliana. Presente, profe. Y me habían dicho de Leal. A ver, ¿qué escribió? Creo que es de Santo Tomé, doctora. Leal Ivonne. Bien. Ahí está. Listo. No sé cuántas faltas van rondando, pero recuerden que pueden tener solamente 10 inasistencias y son 2 faltas por clase. Bien. No sé, es el mismo, sí. Ya está, Ivonne, ahí te puse presente. Bien. Para la clase de hoy tenemos previsto, si mal no recuerdo, ver lo que es derechos humanos respecto a la igualdad. ¿Es así? Así, doctora. Sí, profe. Está. Bueno, lo que le voy a pedir por favor es que prendan sus cámaras en general. ¿Sí? Así los veo, voy viendo, están, no están. Bueno, les voy a compartir una presentación que es un poco, tiene sus años, pero bueno, lo fui como ayornando un poco. Y esencialmente los temas no cambian mucho en este sentido. Un poco los autores ya expusieron y dijeron un poco, bastante lo que la interpretación actual que se hace de respecto al derecho a la igualdad, ¿sí? Probablemente no termine el día de la clase de hoy porque es bastante largo el tema, es un tema que tiene ciertas aristas y es complejo si uno lo lee por primera vez. Por supuesto que ustedes ya tienen una lectura previa respecto de lo que es el derecho a la igualdad, pero esa lectura tuvo que ver quizás con un análisis muy exegético de la norma constitucional allá por el segundo año de la carrera, en No, qué desempeño. podrido ¿Lo que es. tienen? Marcelo, cuidado con su audio. ¿O No, estás por decir profe, algo? se me desconecta todo acá, perdón. Bueno, ya le digo, con un examen muy literal, quizás o exegético de la norma del artículo 16 de la Constitución Nacional. Yo por ahí, para dejar sentada algunas bases respecto a este tema, me interesa que ustedes puedan entender que cuando veamos, no es que simplemente nos vamos a terminar analizando el artículo 16 de la Constitución. Por supuesto que lo vamos a analizar y lo vamos a analizar desde el punto de vista de los estándares que fija la Corte Argentina, pero no puedo dejar de analizar por ahí también dónde se encuentra consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos y qué estándares ha fijado en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus pronunciamientos.
Como primera salvedad, ¿no? Y abro paréntesis en este caso, recuerden que yo, bueno, suelo siempre, cuando comienzo esta materia, hacer algunas aclaraciones previas que son necesarias y que las quiero volver a retomar en este punto ya entrado el cuatrimestre. Cuando nosotros analizamos los derechos humanos, independientemente del tipo de escuela del derecho a la que ascribamos, ¿sí? Según que nuestro pensamiento sea naturalista o positivista, historicista, etcétera, independientemente de del sistema de derecho y del pensamiento a la que adhiramos, cuando hablamos de derechos humanos siempre tenía notas características. Y una de esas notas características va a ser que los derechos humanos hay un titular del derecho que ¿quién es? Las personas, los Las habitantes del... personas físicas. Mm. Así como hay un titular, enfrente siempre va a haber un garante. Y en este caso siempre el garante va a ser el Estado. O sea, independientemente del derecho, de la escuela del derecho que nosotros analicemos, esta naturaleza bifronte, si se quiere, ¿no? Con la existencia de un titular del derecho y un garante va a estar independientemente del derecho a la ideología del derecho que podamos ascribir. A su vez, otra de las notas características, que cuál es la finalidad en sí misma de los derechos humanos, es que con su reconocimiento y su efectivización, toda persona pueda transitar esta vida en ciertas condiciones de dignidad, ¿no? Ese es el objetivo primordial, tanto del reconocimiento como de la posterior efectivización de los derechos. Y finalmente, y esto me lleva a la última cuestión, gran cuestión como nota característica de los derechos humanos, es que todos los derechos, independientemente del derecho de que nosotros pensemos, tienen que darse en condiciones de igualdad. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Que la igualdad no solo es un derecho en sí mismo, porque por tanto es un derecho, ¿sí? Sino que independientemente del derecho que nosotros pensemos, como acceso a la justicia, derechos individuales, derecho a la libertad personal, de la libertad de expresión, acceso a una vivienda, a una educación, etcétera. Independientemente del tipo o categoría de derechos que estemos hablando, también tiene que ejercitarse condiciones de igualdad. Con lo cual, no solo es un derecho, sino que es un principio de interpretación respecto de todos los derechos humanos también. ¿Sí? Van a ver que cuando empiecen a leer el tema, van a ver como diferentes, ya les digo, aristas en torno a la igualdad. Una de estas grandes cuestiones es que, por un lado, cuando ustedes empiecen a ver también las normas dentro de los tratados internacionales, algunas van a hacer referencia a esta idea de derecho en sí misma, ¿sí? El derecho a la igualdad, que clásicamente es interpretado como un derecho a la igualdad formal, de tipo individualista, propio de un sistema constitucional liberal, ¿no? De igualdad ante la ley, y por tanto la igual protección de la ley. Esto va a aparecer y va a estar instaurado como derecho como tal en los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular en la Convención Americana en el artículo 24. Pero también vamos a ver que van a hacer referencia a la igualdad como una cláusula, como un principio, ¿sí? De interpretación en algunos tratados e incluso como una cláusula de no discriminación. ¿Cómo va a estar inserta esta cláusula de no discriminación? Por ejemplo, en el artículo primero, en general los tratados con fuerza vinculante, como van a ser los pactos, el PIDESC o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus primeros artículos y la Convención Americana, cuando refieren las obligaciones generales de respeto, garantía y adecuación del marco normativo, exige que los estados respeten y garanticen sin discriminar bajo alguna de las, y establece sin discriminación bajo alguna de las condiciones, circunstancias o categorías que están prohibidas por las cuales discriminar. ¿Sí? Si tienen el artículo 1 dice, los estados parten de esta convención se obligan a respetar los derechos y libertades consagrados en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio sin discriminación alguna sobre bases, algunos elementos sobre los cuales está prohibido hacer una discriminación. Esto, como un gran elemento, no implica que el derecho a la igualdad, la igual protección de la ley y la no discriminación son todos elementos distintos, pero que se relacionan entre sí, porque el derecho a la igualdad implica la prohibición de discriminación.
¿no? Entonces, para ir viendo que lo vamos a ver a la igualdad como en diferentes aspectos, ¿está? También por ahí vamos a ver, hacer alusión a una idea de igualdad de derecho y una igualdad de facto, ¿sí? O material. Y vamos a ver otros conceptos que tienen que ver con la igualdad también, pero bueno, vamos a ir viendo de a poco, ¿no? Algunos elementos, pero a lo que voy es que vamos a ver como diferentes aspectos que tienen que ver con este derecho, pero los principales son como derecho como tal y luego también como un principio de interpretación. Como principio de interpretación, ténganlo presente, o mejor dicho, como derecho como tal, va a estar presente en tal caso de dos formas. Desde un punto de vista individualista, o literal, o formal, que va a ser el clásico artículo 16 de la Constitución Nacional, ¿sí? El que habla de la igualdad formal ante la ley, eso que quiere decir que prohíbe una desigual protección de la ley, el artículo 16, que a su vez también lo podemos relacionar con el artículo 14, 17, 18 y 19 de la Constitución Nacional, si bien hacen referencia a derechos que puedan llegar a ser sociales o individuales, esos artículos, como el derecho a la propiedad, el acceso, digamos, el derecho a la intimidad o a la autonomía personal y el derecho a la legalidad, ¿sí? Lo cierto es que el acceso a la justicia o las garantías judiciales también todos estos derechos individuales o sociales también van a tener que ser asegurados en términos igualitarios. Lo mismo el artículo 14 que habla de una serie de derechos particulares. A su vez, el artículo 20 de la Constitución Nacional, recordemos que establece la igualdad de derechos civiles entre argentinos y extranjeros, entre ciudadanos argentinos y extranjeros. Y luego esa visión individualista propia de una igualdad formal, es decir, lo que estipula la igualdad de derechos respecto de los ciudadanos en la ley, vamos a ver que se ve complementada o completada, si se quiere, con una visión estructural de la igualdad que hace referencia no tanto a una igualdad formal, sino que tiende a una igualdad material o de hecho, de facto. ¿Por qué? Porque a pesar de que la norma diga que todos tenemos los mismos derechos, todos somos iguales ante la ley, vamos a ver que, y esto se deja patente con la reforma 94, que es cuando se empieza a introducir la visión estructural de la igualdad, sobre todo con el artículo 37 de la Constitución Nacional y el artículo 75 y algunos incisos, el hecho de que, más allá de lo que diga la norma, vamos a ver que la manera en que se relacionan los individuos, los seres humanos, está plagado de ciertos prejuicios que hacen que unos respecto de otros nos discriminemos en el ejercicio de los derechos y por tanto obstaculicemos ese ejercicio de los derechos o los neguemos. ¿Sí? Es decir, la propia forma, la idiosincrasia, la cultura, que está atravesada muchas veces por ciertos prejuicios sociales, hace que determinados grupos de personas o nosotros obstaculicemos o neguemos el ejercicio de los derechos de otras personas. ¿Sí? De otros grupos de personas, e incluso de otras personas y de otros grupos de personas que son considerados socialmente vulnerables porque por el hecho de detentar ciertas características que tienen una connotación negativa, hace que un grupo de personas no pueda acceder a determinados derechos. No es que no los tenga, sino que no pueda ejercitarlos, ¿sí? Porque se ven impedidos. Entonces, lo que pasa es que el derecho como pauta de convivencia en la sociedad no solamente tiene que declarar los derechos o reconocerlos, también tiene que efectivizarlos. Y si la norma, a pesar de que indique que las personas tienen derechos, pero de hecho no acceden a ellos, el derecho no puede dejar de ver esa realidad. Y la realidad demuestra que muchas personas, a pesar que la norma diga o el derecho diga que tienen derechos, no lo ejercitan. Es por ello que aparece este concepto de desigualdad estructural o de una igualdad estructural que lo que busca es evitar que ciertos grupos de personas se vean menoscabados en el ejercicio del derecho porque son subjugados, excluidos o sometidos por otros grupos de personas.
Y a eso tienden estos incisos del artículo 75 y del artículo 37 cuando exige la igualdad real de oportunidades o de posibilidades para el acceso al ejercicio de los derechos. ¿Está? Esto un poco medio que una introducción, lo vamos a ir viendo con mayor detenimiento. Si hay algunas cuestiones que no van entendiendo, me la preguntan, ¿sí? Porque no es un tema sencillo, sobre todo si es la primera vez que lo leen. Profe, consulta, o sea, entonces, más allá de que estén reconocidos los derechos, ¿se necesita un régimen que los vuelva a regular en sentido amplio o que No garantice es o que que lo vuelva a equilibre? regular. La idea de igualdad, ahora lo vamos a ir viendo, obviamente yo estoy haciendo como una introducción, lo vamos a ir viendo más detenidamente, pero la idea, la visión estructural dice, la visión estructural o este pensamiento, porque yo le empecé diciendo, por un lado, el derecho a la igualdad como derecho como tal, pero a su vez como un principio de interpretación. Y como principio de interpretación vamos a ver que hay dos visiones. Una visión individualista, que busca evitar una situación de discriminación concreta respecto a una persona en relación a un hecho, y después una visión estructural de la igualdad, que lo que hace la visión estructural es incorporarle ese dato sociológico, porque, a ver, ¿qué pasa? Si una persona, como para que se entienda un poco, igual lo vamos a ir viendo, si una persona alega que está siendo discriminada, va a la justicia y dice, y alega que está siendo discriminada porque estaba en las mismas, va una mujer y dice, yo estoy en las mismas condiciones, mis antecedentes, no sé, académicos o profesionales, estaban indicaba que yo estaba en mejores condiciones para ser tomado con un puesto y no me la han tomado, y la persona alega que ha sido discriminada en razón, ella considera, de su sexo. ¿Sí? Bueno, en ese caso la justicia, de acuerdo a la norma, va a decir, bueno, está bien, es verdad que en función del sexo, ¿por qué? Porque el artículo 16 dice que no se pueden tener, bueno, eh, solo basta la idoneidad para ocupar los cargos públicos, con lo cual cualquier otro elemento que se utilice para hacer una distinción, una diferenciación entre personas, entre ellas el sexo, estaría incurriendo en un acto discriminatorio, ¿sí? Si va más allá de la idoneidad. Ahora, ¿qué va a buscar? Con eso daríamos una respuesta a ese hecho o a esa situación desde el derecho. Ahora, ¿qué es lo que agrega la versión estructural o este pensamiento de una igualdad, como algunos autores lo denominan como no sometimiento o visión estructural de la igualdad, como principio de interpretación? Que la visión individualista no le va a interesar. Va a mirar la norma y si se dan o no los elementos para que se produzca un acto discriminatorio. ¿Qué le va a interesar a esta versión estructural? Que esa persona no solo es ella la que está siendo discriminada, quizás que fue María, Juana y Zulema, que también se presentaron en el cargo y tampoco quedaron en el cargo, y que tenían iguales condiciones. ¿Qué quiero decir? Que va a intentar incorporar ese dato sociológico. Y si el dato sociológico le va a dar como un indicio al derecho de que acá no hay solo una discriminación en un hecho particular, porque se tomó un elemento que no debía haberse tomado para hacer una diferencia, como es el sexo, sino que es ese elemento en relación con una condición del sujeto y que no es solo ello, sino que es una situación sistemática y estructural que atraviesa a todas las mujeres por el cual no están accediendo a determinados puestos. A lo que voy es que pueden darse ambas situaciones, pero son dos formas de mirar una misma situación. Una visión va a ser individualista, concreta, para determinar si una situación de discriminación en función de la irrazonabilidad del criterio escogido al momento de tomar una decisión, y la otra va a ser una versión social, digamos, que va a incorporar ese dato sociológico o ese elemento y que lo que va a pretender es no solo a María que solicitó el cargo o el puesto, sino todas las potenciales Marías que luego quieran solicitar el cargo y que no estarían siendo, no tendrían esta posibilidad de trabajo o de laborar, ¿sí? Es decir, incorporar ese elemento social. Eso es lo que pretende la visión estructural. Correr por ahí lo que se dice el velo de ignorancia y ver cuál es la realidad social de un grupo. Y si las estadísticas, los censos demuestran que ese grupo como tal está siendo vulnerado en el acceso a ciertos derechos, como puede ser
desempeñarse laboralmente, lo cual a su vez tiene consecuencias económicas para esas personas, lo que va a intentar el derecho es justamente desde la justicia argumentarlo desde ese punto de vista para lograr a su vez también políticas públicas que tiendan no solo a lograr que María obtenga el trabajo, sino que lograr las potenciales Marías que pretendan alcanzar ese lugar o puesto de trabajo, digamos, tomar medidas o políticas públicas más bien estructurales o sociales que ayuden a todo el grupo social y no solo a la persona que reclame el derecho. ¿Sí? Eso es un poco, igual lo vamos a ir viendo, es bastante más complejo. Yo estoy intentando un poco bajarlo, pero bueno, fíjense que la idea de igualdad es mucho más de lo que el artículo 16, digamos. Por eso le digo, no es solo un derecho, es un principio de interpretación, ¿ya? De respecto de todos los derechos. Porque todos los derechos humanos, independientemente del derecho de que nos paremos, tienen que ser ejercitados a su vez en condiciones de igualdad. Nosotros tenemos una ley que data de la década del 80, que es una ley de actos antidiscriminatorios, que dice en su artículo primero, justamente que quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en esta Constitución será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o a cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos, dice, el presente artículo se consideran particularmente actos u omisiones discriminatorias de determinados motivos tales como la raza, la religión, la nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. Adelanto que hubieron proyectos legislativos tendiendo a modificar este artículo para agregar otros elementos o otros criterios que serían irrazonables al momento de establecer diferencias y por tanto discriminatorios, pero hasta el momento no se ha logrado la modificación del acta, ¿sí? Bien. Fíjese que lo que ha interpretado la Corte Argentina respecto a esta ley es que la ley en sí misma no sanciona toda conducta o no sanciona toda discriminación, dice la Corte Argentina, sino que exclusivamente aquella que en forma arbitraria y restringida de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que la pregunta a hacernos no es si el Estado, es decir, pregunta, ¿el Estado puede entonces hacer diferencias de acuerdo a esta interpretación que hace la Corte Argentina de la Ley 23.592? Puede hacer diferencias. No quiero utilizar el término discriminación porque tiene cierta connotación negativa, ¿no? Diferencias. ¿Puede hacer diferencias el Estado? Así es. Sí, por ley. distinciones. Sí, por supuesto que por supuesto que si lo que vamos a hacer es restringir derechos para que otras personas tengan derechos, el mecanismo legislativo, mejor dicho, el mecanismo legítimo, constitucionalmente, digamos, establecido y los órganos constitucionalmente facultados son el legislativo, ¿está? Es el poder legislativo si vamos a restringir derechos para que otros tengan derechos. ¿Está? Entonces, principio pro persona como restricciones legítimas permanentes la vimos. La pregunta entonces, muy bien, no es si el Estado puede o no hacer distinciones, mejor dicho, el Estado debe hacer distinciones. Porque no todos somos iguales, mejor dicho, no todos somos idénticos. Pero si el Estado nos trata a todos como si fuésemos lo mismo, cuando no somos lo mismo, cuando las personas por nuestras características, nuestras condiciones, no somos iguales, en sentido estricto no somos idénticas, mejor dicho, al tratarnos a todos del mismo modo, ahí sí se regenerarían discriminaciones necesariamente. Entonces la pregunta en hacernos en la tarde de hoy y la que viene es, si el Estado puede hacer distinciones, ¿qué criterios nosotros como auxiliares de la justicia o eventualmente como parte de la justicia tenemos que tomar en cuenta para determinar si el criterio escogido por el Estado para hacer una distinción es
constitucionalmente facultado o es arbitrario. Entonces, la idea de esta clase y de la siguiente es, bueno, analizar cuándo estamos frente a una discriminación por parte del Estado, porque el criterio que escoge para hacer la diferencia es arbitrario y cuándo no. Sí, Adrián. No, bueno, sí, cuidado con nomás los audios. Como vamos a ver, para hacer alusión a esto, nosotros vamos a ver en relación al derecho a la igualdad, vamos a ver la igualdad en la ley, que es la igualdad formal, que es la dirigida también al legislador. Cuando el legislador legisla, no puede hacer distinciones, mejor dicho, discriminaciones, no puede hacer diferencias arbitrarias. Vamos a tratar de analizar, bueno, cuáles son los parámetros para que las distinciones no sean arbitrarias. También vamos a ver una igualdad ante la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que el juez también, cuando aplica la norma, tampoco puede hacer interpretaciones arbitrarias de la norma, porque eso también supone afectar el derecho a la igualdad. Y por último, también vamos a ver a la igualdad por la ley. La igualdad por la ley, y acá tomo a Himmelmacher de Carlucci también, citando a Santucci y Sopoli, que dice que el Estado corrige ciertas desigualdades de hecho a través de la ley. Es decir, teniendo en miras esta igualdad, se ha dicho que legislar quiere decir clasificar, crear disparidad entre los sujetos del ordenamiento. Es decir, que hay ciertas desigualdades de hecho a través de la ley. O mejor dicho, que el Estado corrige ciertas desigualdades de hecho a través de la ley. ¿Qué es lo que se conoce como comúnmente como? Cuando el derecho corrige una desigualdad de hecho. Medidas de acción afirmativa. Medidas de acción afirmativa, que es una facultad del Congreso dictar leyes, si se quiere, que son tratos especiales o privilegios respecto de ciertos grupos socialmente considerados desventajados para otorgar un trato preferencial respecto en algunos aspectos para asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a ciertos derechos. ¿Está? Que son las consideradas, como dice, y no tengo tu nombre, no sé, no está tu nombre. Ah, González, perdón, Constanza. ¿eh? Constanza, perdón, sí, Constanza. queda muy largo si no en Muy largo, no, está bien. Son las medidas de acción afirmativa o medidas de acción positiva. ¿Está? También. Que esta también es, si bien está dirigida al legislador, porque el legislador el que tiene, si bien están dirigidas al legislador, que están contenidas estas medidas de acción positiva en el artículo 75 y inciso 23, que lo vamos a ver la clase que viene, también el artículo 75 y inciso 22, cuando establece que el Congreso de la Nación tiene el deber de dictar medidas de acción afirmativa o positivas para lograr la igualdad real de oportunidades para ciertos grupos desventajados, al establecer esto, ha ayudado este artículo 75 y inciso 23 con la reforma del 94 a analizar, o también es un argumento de justificación, si se quiere, de los jueces al momento de resolver un caso frente a una situación de desigualdad estructural. Y utilizan también, si bien el artículo 75 es un artículo que está dirigido al Congreso, los jueces se valen muchas veces de este artículo para lograr argumentar sus decisiones en función de una desigualdad estructural si atiende a un grupo socialmente desventajado. ¿Sí? Bien. Ahí Saba, Roberto Saba, no sé si lo tienen ustedes para leer en este cuatrimestre, no sé si ya está habilitada esta parte del material, me parece, no sé, creo que no. Sí, profe. Sí, ya está. ¿Cómo? Esta clase, la clase 10, la única está habilitada. Ah, bueno, voy a ir subiendo el resto de las clases. No recuerdo muy bien cuál era el material que ustedes tenían. Y si me relatan qué autores tienen. De Saba hay un video. Ujú. Después está Anís o Anis, no sé cómo. Sí.
Compendio, igualdad no discriminación, desigualdad estructural de Saba está también De Saba. DBS. Ujú. Bueno, en ese artículo de Saba, él trata de recrear ciertas situaciones hipotéticas por las cuales nosotros entendamos cómo funciona la igualdad ante la ley y a su vez como un principio de interpretación de la igualdad como no discriminación. A ver, él dice, supongamos un caso hipotético, plantea, ¿no? Roberto Saba, una situación hipotética donde exija para el ingreso a las universidades, estoy tratando de plantearlo para que ustedes entiendan verdaderamente cómo funciona esto. El ingreso a las universidades se exija haber superado los estudios secundarios. ¿Eso va a estar bien o va a estar mal? ¿Qué les parece? Y es una condición sine qua non que pone el... Para mí está bien, pues son condiciones que ponen para ingreso. Sí, está. ¿Dónde? Todos coinciden. Va a estar bien. Sí, va a estar bien. Bueno, él dice, bueno, Igualmente, supongamos, existe una excepciones. excepción. Con cierta ¿cómo? edad y cierto nivel Claro. de conocimiento no necesita tener secundario. Hay excepciones. Sí, pero la edad no tiene que ver. Hay una excepción de cierta edad y cierto Ah, conocimiento. bueno, es una Tener excepción cuando no hay se tenga el casos requisito, puntuales. no se cumpla con la primera exigencia que es Claro. haber terminado los estudios secundarios, sí es verdad. Pero es una excepción al requisito exigido primordialmente. Si uno no cumple con ese primer requisito, eventualmente podría acceder a estudios superiores si es mayor de 25 y acredita conocimientos en el área, o por lo menos un desempeño profesional o un oficio que se relacione con la actividad respecto de la eventual profesión, digamos, de la carrera. Bien, sí, pero supongamos, la norma dice, en principio, como reexigencia, que se hayan agotado estudios secundarios, ¿no? Que se obtenga un título de nivel medio. Supongamos esa primera hipótesis. Supongamos hipótesis número 2, que a esa norma le agreguemos como condición que la persona además sea de sexo varón. ¿Va a estar Ahí, bien ya o va a estamos, estar mal? No, ahí ya hay un hay una, condicionante, ahí ya hay Ahí una ya es, discriminación. ahí estamos discriminando. ahí ya Porque estamos no discriminando. O sea, hay igualdad sabemos de que estamos oportunidades. discriminando. Ahora, ¿por qué? Por la igualdad de oportunidades que tenemos todos los seres humanos ante la ley. Somos todos Bueno, iguales. pero la pregunta, bueno, y esto lo plantea Saba, ¿y qué pasa si la persona que no terminó estudios secundarios va a la justicia y le dice, señor juez, por favor, yo también tengo la igualdad de oportunidades y quiero acceder a estudios superiores, a pesar de no haber terminado estudios secundarios? En ese caso no. Ay, si no, no tiene igualdad de oportunidades. No porque no accedió a la etapa mínima que es el intermedio, doctora, para acceder al estudio superior. Bueno, Profe, tiene que ver con que el primer parámetro de los estudios secundarios, por ahí lo que solicita es un conocimiento previo que necesitamos todas las personas para entrar al estudio terciario, digamos. ujú, Tiene que ver con esto, con el conocimiento. Después lo demás ya tiene que ver, sí, con algo puramente discriminativo, porque ya estamos discriminando por digamos, por sexo. Claro, no es razonable. no es Primero hay razonable. una Bueno, ahí reflexión tiene que ver. razonable. Fíjense que, ¿qué dice la Corte cuando interpreta el artículo 16 la primera vez en el caso Caile, cuando la Corte Argentina, caso Caile y después Monte Avaro también, y Pagano, cuando interpreta el artículo 16 de la Constitución Nacional, va a decir que el artículo 16 significa no que el Estado no haga distinciones, pero sí que trate de manera igual a aquellos que se encuentran en las mismas circunstancias. Es decir, lo que hay es una prohibición del Estado a tratar de un modo diferente a aquellas personas que están en la misma situación. ¿Sí? Entonces, claro, supongamos que la persona que diga que no cumplió con los estudios secundarios, pero que quiere acudir o que quiere ingresar al estudio superior, en realidad lo que está pretendiendo es un trato idéntico, no igualitario, un trato idéntico a aquellos que sí han terminado los estudios secundarios. Y ahí el Estado no tiene una obligación de tratar de modo idéntico, ¿sí? Sino igual. Todos aquellos que terminaron estudios secundarios no podrán ingresar y el trato es igualitario respecto de ellos
y todos aquellos que sí terminaron estudios secundarios podrán eventualmente ingresar a estudios superiores y el trato es igualitario respecto de ellos, ¿no? Ahí sí. Ahora, ¿qué pasa en el segundo situación hipotética? La mujer que sí terminó estudios secundarios acude a la justicia y dice al juez, esa norma es inconstitucional, porque afecta mi derecho a la igualdad del artículo 16 de la Constitución Nacional. Bueno, si nosotros analizamos pura y estrictamente la interpretación que hizo la Corte Argentina en el caso Caile, igualdad en igualdad de circunstancias, ¿cuál es la respuesta eventual que podría dar la justicia? Disculpe, señorita, usted se halla en la circunstancia de ser mujer, a pesar de haber terminado estudios secundarios, y todas son tratadas de igual manera, y los varones que sí hayan terminado estudios secundarios también son tratados del mismo modo. Y sí, no nos da una respuesta. Igualdad en igualdad de circunstancias, la interpretación de la Corte Argentina falta algo, y es algo que ustedes recién mencionaron. Que la circunstancia, para que no sea arbitraria, tiene que ser razonable. Y ser razonable. Es decir, el elemento que utiliza el Estado, o si estamos hablando de una norma o de una conducta al momento de hacer una diferencia entre personas, el elemento o el criterio o la circunstancia elegida para hacer esa diferencia tiene que ser razonable. O sea, la pregunta ahora es, ¿cuándo estamos frente a, o qué significa un criterio razonable y por tanto una distinción legítima? Acá la Corte Argentina toma mucho, y más que del sistema europeo incluso, toma en cuenta no sé si se ve la presentación, toma a la Corte norteamericana. Cuando utiliza la Corte Interamericana, pero ¿por qué no los veo? Y me molesta no verlos. Ahí está. En la Corte norteamericana utiliza el criterio de la razonabilidad, que es mucho más que la racionalidad, porque la racionalidad, lo dice, lo explica Saba, tiene que ver con una relación de medios afines, en cambio la razonabilidad tiene que ver con un criterio de instrumentalidad o de funcionalidad entre el criterio, la circunstancia o la categoría elegida para hacer la distinción y el fin de la norma. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. A ver si Sí, lo profe. puedo lograr poner bien, porque yo me estoy perdiendo y no los veo. Bueno, sí, vamos. Fíjense, igualdad de trato en igualdad de circunstancias, más que además las circunstancias sean razonables. Volviendo al primer caso hipotético que exigía que se hayan terminado los estudios secundarios, hay que preguntarse, primero es como que hay que hacer una doble análisis, ¿sí? Un análisis de dos pasos. Primero, pensar, ¿cuál es el fin que persigue la norma? ¿Cuál es el fin de esa norma, de esa reglamentación? Estandarizar con los conocimientos. Igualdad de mínimos. oportunidades, hecho por la ley. No, bueno. Hablan de la ley. ¿Cuál es el fin que persigue la norma cuando exige que para ingresar a estudios superiores uno haya terminado estudios a nivel medio? Estandarizar para tener conocimientos mínimos. Ese es el fin, ¿sí? Lograr determinar o admitir en estudios superiores a personas que tengan ciertos conocimientos. ¿Se entiende? Que ciertos conocimientos que le van a ayudar para poder transitar con cierta normalidad estudios superiores. ¿Se entiende? Y el segundo elemento es analizar cuál es la funcionalidad entre ese criterio, la de haber terminado estudios secundarios, y el fin buscado, que es que accedan personas con ciertos conocimientos mínimos necesarios o esenciales para poder acceder a estudios superiores. Entonces, el criterio es completar estudios secundarios. El fin de ese criterio es poder admitir en las universidades personas con conocimientos básicos. Y la relación, dice de Saba, de funcionalidad o de instrumentalidad entre el criterio y el fin, es que el criterio
a mí me permite identificar, bueno, cuáles son las personas que efectivamente se encuentran en condiciones de cursar estudios superiores. ¿Entienden? Ahora, cuando nosotros no encontramos esa relación de funcionalidad o instrumentalidad entre el criterio escogido y el fin que busca la norma, estamos ante una discriminación, digamos, estamos frente a una diferencia arbitraria. ¿Está? Además, hay que agregar, y esto lo dice también, el fin tiene que ser legítimo. ¿Está? Además, un fin legítimo. Hay situaciones en jurisprudencia y también en la doctrina norteamericana y la jurisprudencia tanto argentina como norteamericana han ideado situaciones donde un criterio nunca va a superar ese test. Esto lo denomina Saba test de razonabilidad. Un criterio o una categoría nunca superaría ese test de razonabilidad porque independientemente en la circunstancia en que nosotros o la situación en la que realicemos ese test nunca supera el test. Nunca hay un vínculo de funcionalidad o instrumentalidad entre el criterio y el fin que busca la norma. Y a esos criterios que en principio nunca superarían un test de razonabilidad, los han llamado a la doctrina y jurisprudencia norteamericana categorías sospechosas. ¿Por qué? Porque comúnmente son utilizados para discriminar. ¿Sí? Criterios que en principio nunca superarían un test de razonabilidad y que comúnmente son utilizados para discriminar los denominan categorías sospechosas. ¿Sí? ¿Qué son las categorías entonces sospechosas? Son un límite que nosotros le ponemos al Estado en función de analizar. En realidad, ¿quiénes las analizan? Los analizan los jueces. Las categorías sospechosas nos evoca, ¿no? O deriva a tipos de escrutinio judicial o tipos de análisis judicial que va a tener que tener la justicia al momento de analizar si se da una situación o no de discriminación. Y el análisis judicial que va a tener que hacer el juez o la jueza cuando se presenta un caso y el caso tiene como base un elemento diferenciador sospechoso, implica un escrutinio estricto para el juez, a los fines de determinar si es constitucional o no la decisión del Estado en la reglamentación, ¿no es cierto? ¿Y qué implica un escrutinio estricto? Si un caso se presenta y la persona alega que hay una situación de discriminación y que la discriminación tiene como base un elemento sospechoso, ¿sí? Lo que hace la justicia es presumir inconstitucional a la norma, presume inconstitucional a la norma, e invierte la carga probatoria en el demandado. Es decir, que la persona que fue a la justicia porque se sintió discriminada no va a tener que probar nada, solamente tiene que alegar ciertos hechos que en principio parecerían ser discriminatorios, es decir, hacer un buen relato de los hechos, y si del relato de los hechos surge que habría un hecho de discriminación basado en una categoría sospechosa, la justicia lo presume inconstitucional al acto, a la conducta o a la norma, y le invierte la carga probatoria. Y le va a exigir al demandado cuál es el interés urgente que tiene, en este caso que puede ser el Estado, al momento de reglamentar, o a la persona privada, si estamos hablando de un sujeto individual y en el Estado, cuál es el interés estatal urgente e insoslayable por el cual utilizar un criterio sospechoso para hacer una diferencia. Y además, si ese medio, es decir, el acto de discriminación, el acto de diferenciación, es adecuado para lograr el fin que busca el Estado. Principio de proporcionalidad. Porque si el medio utilizado, en este caso, que una ley del Estado realice un acto discriminatorio, mejor dicho, o hay medios alternativos más eficientes para lograr el fin que pretende el Estado con esa norma, la conducta sigue siendo discriminatoria. Principio proporcional, principio
pro persona desde el punto de vista de las restricciones legítimas permanentes. ¿Se acuerdan que la Corte Interamericana dijo, si yo tengo varias formas de alcanzar el mismo objetivo, tengo que buscar aquella que en menor escala me restrinja el derecho? Si yo puedo lograr, estoy diciendo, no sé, estoy tirando cualquiera, pero si yo puedo lograr, no sé cómo explicarlo, a ver, el mismo fin sin tener que restringir un derecho, ese es el camino adecuado para el Estado. A ver, quiero dar un ejemplo para ver si se entiende. Si yo digo, bueno, no, esperen, no sé cómo explicarlo. No me quiero entrar en camisa de 11 varas, pero quiero que se entienda, a ver, cómo funcionaría en tal caso esto. Mm, Profesora, Sí, en el caso del ejemplo podría ser, no sé, organizar un curso nivelatorio para los que no terminen el secundario. ¿y cuál sería entiendo, sí. Menos limitante que prohibir el acceso a los que no terminaron el secundario. Ujú. Igual el curso sin nivelatorio se hace, digamos, pero es para los que terminan el... Más nivelatorio. Para eso que termine el secundario nomás le está faltando eso. No, a ver, no, bueno, pará. Mm, pero pasa que no tendría que ser razonable en este caso. Para mí es razonable, digamos, un estudio medio para acceder a un estudio superior. Por En ejemplo, vez de puede hacer un ser curso, que, por qué tirarle la pelota de nuevo a la universidad cuando lo tiene que resolver el secundario, digamos? O el ex secundario tiene que intentar que sus estudiantes terminen, ¿no? ¿Se entiende? por ejemplo, puede ser que se restrinja el acceso a un trabajo a las mujeres porque en teoría se requiere una fuerza personal em, elevada, por ejemplo, para mover o levantar carga, en vez de decir, bueno, que los postulantes sean Ay, se me fue. lo que fuera, deberían superar determinadas pruebas o algo por el estilo, ¿no? En vez de directamente em, tratar de que los postulantes sean del sexo o género que fuera, superen determinadas pruebas. Lo pongo como un ejemplo. En tu caso, no sé si sería, a ver, yo puedo decir que tu norma en principio sería, vos me estás diciendo el sexo, utiliza como un criterio razonable. Tu caso en principio sería un caso que amerite un examen estricto judicial porque hay una conducta o una situación que hace una diferencia basada en una categoría sospechosa como puede ser el sexo, pero que se invertiría la carga probatoria y en tal caso la persona que la empresa privada tendrá que demostrar nomás por qué es necesaria la mujer, digamos, que su plantel de trabajadores sean varones y no sean mujeres, pero tendrá que demostrarlo. Claro, lo que yo decía es que, bueno, porque hay mujeres que también tienen fuerza física e Ujú. incluso superior En a vez la de de algunos negarlo, varones. claro, hacer, por Claro, ejemplo, exacto. un examen de aptitud física. Claro, algo así pensaba. En vez de negarlo, o por ejemplo, no sé, sí, o por ejemplo, estoy diciendo algo burdo porque un poco ya fue superado, pero para que ustedes entiendan, supongamos, respecto de la ley de transfusión de sangre, prohibir, por ejemplo, que todas las personas homosexuales no puedan, lo cual hasta hace poco estaba prohibido, ¿no es cierto? Pero estoy diciendo como para que se entienda, prohibir que todas las personas homosexuales no puedan donar sangre bajo la presunción, por ejemplo, de que tenían VIH. En lugar de prohibirle el donante de sangre, bastaría, en vez de una ley que los prohíba, bastaría con hacer un examen previo de si tiene VIH simplemente. Y que se constate que la persona tiene o no tiene VIH, digamos, sin necesidad de prohibirle. ¿Se entiende?
el poder donar. Claro, en este caso, Bastaría con un control previo en vez de prohibirle. En vez de para hacer una descartar que no distinción, tenga bastaría con un bueno, control. Digamos, si el Estado tiene otros mecanismos por los cuales lograr el fin, ¿sí? Que la transfusión o la sangre que se utilice para el banco de sangre no esté contaminada, bastaría con hacer un examen previo sin necesidad de tipo, discriminar directamente a toda una parte de la sociedad. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe, profe. perfecto. Eso es un poco el fin, vamos, analizar. ¿Qué pasa? Claro, ustedes me dicen, ¿hay un catálogo de categorías sospechosas? No, depende de la justicia y depende de los criterios adoptados por nuestra Corte Argentina. Para algunos autores, la doctrina entiende que estos artículos, los primeros artículos de los tratados internacionales, cuando mencionan, en el artículo 1, por ejemplo, cuando mencionan una serie de criterios que están prohibidos por los cuales discriminar, bueno, serían como una suerte de catálogo, digamos, de elementos a tener en cuenta y como categorías sospechosas. ¿Por qué? Porque comúnmente esos criterios son utilizados para discriminar. Entonces, para algunos autores, esos criterios ya son sospechosos, lo que sí exigiría por parte del juzgador un análisis mucho más riguroso, con una presunción de inconstitucionalidad de la conducta o de la norma y una inversión de la carga probatoria en el demandado, que tendrá que demostrar que tiene un interés estatal urgente o insoslayable, o si es una persona privada, tiene que argumentar que hay una calificación ocupacional de buena fe detrás de esto y que ese medio, el de hacer la diferencia, es el medio adecuado para lograr el fin y que no existe otra alternativa mejor que esa. ¿Se entiende? Es decir, que es proporcional. Porque si ya la restricción es excesiva, principio por persona, termina siendo arbitraria y por tanto inconstitucional. Bien, Profe, sí, antes de que avance, una preguntita. sí, Esto de las categorías sospechosas, entonces, sí. se refieren a conceptos que son arbitrarios y no guardan una relación de proporcionalidad con el fin de la norma, ¿no? Es decir, que criterios que no son proporcionados con el fin de la norma. Son criterios que comúnmente son utilizados para discriminar y que nunca superan el test de razonabilidad, nunca cumplen una función, en principio nunca pasarían el test de razonabilidad, es decir, de funcionalidad o instrumentalidad entre el fin de una norma y ese criterio, porque en principio no, nunca, independientemente de la situación en donde nosotros lo pongamos, y comúnmente es muy raro que cumplan una relación de funcionalidad o instrumentalidad, salvo que lo justifique, salvo que se justifique posteriormente. Pero tiene que haber un interés específico, digamos, un fin que sea legítimo y que ese medio, es decir, el acto de discriminación, sea el único camino o el único medio adecuado para lograr ese fin legítimo. Que no exista otra alternativa mejor y que lesione menos los derechos. ¿Qué dicen los autores? ¿Qué son las categorías sospechosas? Un límite al accionar del Estado al momento de establecer regulaciones. ¿Sí? Y es una forma, de las categorías sospechosas, un límite al accionar del Estado, pero que evoca al tipo de escrutinio, es decir, el tipo de análisis judicial que va a tener que hacer el juez cuando se presenta un acto o cuando se presenta una persona y dice que ha sido discriminada. ¿Sí? A los fines de determinar el juez la constitucionalidad o no de las reglamentaciones o de las decisiones de las regulaciones. Hay casos, les traje algunos, hay un montón, obviamente, pero bueno, les traigo alguno de ellos. El caso Arenzón, por ejemplo, les voy a nombrar algunos. El caso Arenzón, el señor Arenzón era un señor que quería estudiar el profesorado de matemática y astronomía, pero le habían denegado directamente la inscripción al profesorado porque no le habían proveído el certificado de aptitud el física, porque él no alcanzaba la estatura mínima deseada para poder inscribirse a la carrera, al profesorado. Obviamente
inició una acción contra el Ministerio de Educación y la Dirección Nacional de Sanidad Escolar, y allí la Corte dijo que la negativa de extender ese certificado de aptitud psicofísica, fundamentada únicamente en la estatura del señor, no guardaba razonable relación con el objeto de estudiar profesorado. Fíjense, no había relación entre la estatura o la apariencia física y la finalidad de la norma, que era ser profesor. ¿Sí? De matemática o astronomía importaba una limitación arbitraria de los derechos de enseñar y aprender que están contemplados en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que excede la facultad reglamentaria de la administración. Y dice, la recurrente no puso de manifiesto a lo largo del proceso los estudios o fundamentos técnicos que invocan su apoyo de su postura y que justificarían la necesidad de una mayor amplitud de debate y de prueba. Es decir, en ningún momento la demandada argumentó por qué ese requisito de la estatura. Por tanto, al invertirse la carga probatoria y no aprobarlo, se presumió inconstitucional para el caso. En el caso Repetto Inés, también la mujer era una mujer nacida en Estados Unidos, Norteamérica, se había trasladado a temprana edad a la Argentina y ella pretendía ser directora o ser docente de un jardín de infantes. Se le deniega justamente porque exigía, o la reglamentación exigía que sea argentino nativo o naturalizado para poder ser docente. ¿Y qué dijo la Corte Argentina allí, en el 88? Que toda distinción efectuada entre argentinos nacionales y extranjeros, en lo que respecta al goce de los derechos reconocidos por la ley, se halla afectada por una presunción de inconstitucionalidad. Fíjese que entonces entiende nuestra Corte que la nacionalidad es una categoría sospechosa, porque toda distinción que nosotros hagamos de acuerdo al artículo 20 de la Constitución Nacional, que establece igualdad de derechos civiles entre argentinos y extranjeros, claro, la nacionalidad ya es un criterio sospechoso. Entonces se presume inconstitucional. Y dice que aquel que sostenga la legitimidad de la citada distinción debe acreditar la existencia de un interés estatal urgente para justificar aquella, y no es suficiente a tal efecto que la medida sea meramente razonable. Necesita algo más, no es simplemente si hay una relación de funcionalidad o instrumentalidad. Esto es otra cuestión. Cuando nosotros estamos frente a una regulación que utiliza un criterio sospechoso, la argumentación tiene que ser superior. Tiene que existir un interés urgente e insoslayable, no una mera relación de funcionalidad o instrumentalidad. Tiene que ser mucho más importante o sustancial, ¿no? Por eso tiene que demostrar que exista un interés estatal urgente para lograr el fin legítimo, es decir, un fin legítimo, que es ese interés estatal urgente, y que esa medida es la única adecuada para lograr ese fin, y no hay otra. No simplemente si hay una relación de funcionalidad o no es un mero análisis de razonabilidad. Estamos frente a un análisis o un escrutinio estricto, ¿sí? La demandada dice no ha cumplido con el requisito arriba mencionado toda vez que no ha aprobado cuál es el interés estatal insoslayable que se ha visto desprotegido. También, simplemente traigo a colación un caso, Calvo y Pesini también era una señora española que había estudiado psicología, creo, en la Universidad de Salamanca, en España, contrae matrimonio con un argentino. Cuando se radican en la Argentina, más propiamente dicho, en la provincia de Córdoba, ella intenta ingresar como plantel permanente al hospital de la provincia de Córdoba. ¿Y qué le hacen? Le deniegan, porque dicen que tenía que ser argentino nativo, naturalizado también, para poder ser planta permanente. ¿Qué dice la Corte Argentina? Que en lo atinente al empleo público, ojo acá, y acá abro un paragüitas. En lo atinente al empleo público, el concepto de idoneidad supone un conjunto de requisitos de distinta naturaleza que pueden ser estatuidos por la ley o el reglamento. En algunos casos, dice, expresas disposiciones constitucionales imponen para ejercer derechos políticos determinadas exigencias, entre ellas la ciudadanía. Entre otros, provienen, dice, del ejercicio de la facultad del Congreso prevista en el inciso 19 del artículo 75 o de la intervención acordada al Poder Ejecutivo Nacional. En particular, dice, el principio general que consagra el artículo 16 en favor de los habitantes y el reconocimiento pleno de los derechos extranjeros al ejercicio de la profesión, rasgo dominante en nuestra vocación igualitaria de la Constitución, parece propio exigir una justificación suficiente
de la restricción consagrada en la ley 7625, extremo que de modo alguno ha satisfecho la demandada, limitada a una dogmática afirmación de su postura que excluye la acreditación de su razonabilidad y el interés estatal que la ampare. Dice falta una justificación suficiente. Acá hay como que parecería ser que hay situaciones, ¿esto qué quiero decir? Acá algunos autores, vimos hasta ahora dos tipos de escrutinio, que ¿cuáles eran? A ver si me van siguiendo. Ahora puedo, no sé por qué. Hasta ahora vimos dos tipos de escrutinio, que ¿cuáles son? El leve, escrutinio judicial, Y el ¿no? estricto, El leve y el estricto. Vimos hasta ahora el leve. El leve, el escrutinio leve es el simple test de razonabilidad. Es decir, cuando una persona va y alega que ha sido discriminada, tiene que demostrar por qué ha sido discriminada, la norma se presume constitucional y tiene que demostrar que la norma en tal caso no cumple esa relación de funcionalidad o instrumentalidad entre la norma y el criterio. Pero es un escrutinio leve, hay una presunción de constitucionalidad de la norma o de la conducta o de la práctica y se tiene que probar. Es decir, quien va a la justicia tiene que probar. Frente al otro lado del ring nos encontramos con el escrutinio estricto. Es decir, acá hay un análisis judicial severo donde la norma se presume inconstitucional o la práctica y es el demandado, se invierte la carga probatoria y es el demandado que tiene que probar, primero, que hay un fin legítimo y que ese fin legítimo es urgente e insoslayable, ¿sí? Es esencial o es crucial y que la medida adoptada, es decir, establecer la distinción o la discriminación, es la única adecuada para lograr ese fin y que no hay otra alternativa menos gravosa o menos lesiva de derechos. ¿Sí? Ahora, algunos, parte de la doctrina y, por ejemplo, la jurisprudencia, entiende que hay un intermedio. Hay como un mecanismo que está en el medio, que es el escrutinio intermedio, valga la redundancia, que es que conjugan los dos. En aquellas circunstancias donde lo que se debate pueden llegar a ser, como dice, fíjese el caso Calvo y Pesini, cuando lo que se debate son lugares de gestión del Estado o empleos públicos, donde el Estado puede llegar a tener un interés particular en estipular ciertas condiciones porque son necesarias para la gestión de ese lugar, como puede ser la nacionalidad, la edad o ciertas condiciones específicas para ocupar ciertos lugares públicos o de gestión del Estado, el Estado está facultado para establecer condiciones o requisitos. Entonces, frente a esas circunstancias, algunos autores, fíjense que parecería ser que es la decisión de la mayoría de la Corte en este caso, dice, frente a esos casos, el Estado válidamente puede regular. Con lo cual, ahí hay la persona que se siente afectada, va a la justicia, la norma en principio se va a presumir constitucional porque el Estado podría tener un interés legítimo en querer regular ciertas condiciones de acceso al empleo público, por ejemplo, pero si hay una inversión de la carga probatoria, si bien se presume constitucional, hay una inversión de la carga probatoria y el Estado tendrá que demostrar que el interés es suficiente para para utilizar un criterio irrazonable al momento de establecer esta distinción. ¿Se entiende? Es como que hay un intermedio. Algunos autores dicen, bueno, ojo, porque en algunos aspectos el Estado puede utilizar un criterio que en principio parecería ser irrazonable, pero porque tiene un interés el Estado detrás de esto, pero lo tiene que demostrar. Y no es un simple test de razonabilidad, es como un poquito más importante, tiene que ser un interés suficiente,
y que responda a ese interés, esta medida. Y el escrutinio estricto es un interés urgente e insoslayable, porque estamos utilizando una categoría sospechosa para establecer una discriminación, una diferenciación. Entonces, es como que hay leves de escrutinio, pero hay leves también, hay niveles de exigencia. ¿Sí? En el primero es un simple test de razonabilidad, cuando no estamos frente a una categoría sospechosa, cuando lo que no se busca es asegurar un puesto público, un simple test de razonabilidad. ¿Eh? No hay una inversión de la carga probatoria. Yo que voy a la justicia tendré que demostrar todo, que no hay una relación de funcionalidad o instrumentalidad entre el criterio y el fincado. Ahora, si yo ya estoy frente a una situación de diferenciación que utiliza como elemento de diferenciación un criterio sospechoso, y bueno, yo tengo que ir a la justicia, hacer un relato de los hechos y será el juez quien le exija al Estado o al empleador que argumente cuál es ese interés urgente o insoslayable que ha tenido y que esa medida, esa regulación, es la adecuada para lograr ese fin legítimo o ese interés urgente o insoslayable y que no hay una alternativa menos gravosa. Bueno, son distintos tipos de niveles de escrutinio judicial que van acompañados de estos elementos. Profe, una Sí. pregunta. ¿Este tema del test de razonabilidad solo se aplica a leyes y cuestiones públicas o también se puede aplicar a cuestiones privadas? Porque había leído en algún lado que, por ejemplo, se puede justificar como un criterio ocupacional de buena fe Claro. el tema de, por ejemplo, laboral de empresario, ¿no? Espera. Claro. A ver, la situación se puede presumir inconstitucional. El empleador tendrá que demostrar, normalmente vamos a lo mismo, el empleador tendrá que demostrar que tiene una necesidad y argumentar y demostrar por qué esa necesidad de utilizar un criterio sospechoso para hacer una diferenciación. Si no, va a ser arbitrario, digamos, va a ser inconstitucional también. ¿Está? Por eso le decía, dependiendo de quién es si es el Estado, comúnmente lo que se ataca son regulaciones estatales, ¿sí? Pero puede pasar que en el ámbito privado también, pero ahí ya tiene que ver más con regulaciones, con conductas. Lo que se ataca de ciertas conductas que podrán ser. Lo que sí hay que aclarar, y esto lo tiene claro la justicia, es que en situaciones de discriminación es muy difícil probar la discriminación. ¿Cómo probar la discriminación? Ningún demandado va a decir si yo te discriminé. Entonces, por eso la inversión de la carga probatoria o sigue el criterio de la carga dinámica de la prueba, ¿no? Porque es muy difícil probar, sobre todo en ámbitos laborales. Claro. Mi duda era más que nada porque siempre estamos nombrando desde el ámbito público. No, Y, pero sí, también se puede utilizar. claro. Sí, sí, sí. No, gracias. Volviendo a esto, vieron que en un primer momento yo hablaba de dos visiones, la visión individualista como no discriminación y la visión estructural como no sometimiento. Son dos visiones, dos formas de ver a la igualdad, pero de interpretarla en forma distinta. Yo le mencionaba hoy al compañero que la visión individualista o la igualdad ante la ley, también denominada por Roberto Saba como no discriminación, va a analizar el hecho, cuando aparece el caso ante la justicia, y esta forma de ver la igualdad va a analizar, justamente va a ser un test de razonabilidad. Para demostrar que hay una situación de discriminación desde el punto de vista de la igualdad como no discriminación, va a tener que demostrar que hay una intención de discriminación porque el criterio utilizado es irrazonable, es decir, no cumple la relación de funcionalidad o instrumentalidad. ¿Sí? En cambio, para la visión estructural o como no sometimiento, va a ir más allá del criterio utilizado si es razonable o no. Va a analizar esa situación en un contexto social de discriminación
Y lo que va a pretender con esta idea de igualdad o esta visión de la igualdad es evitar que se creen o que se constituyan o que permanezcan grupos excluidos o juzgados sometidos por otros grupos de personas. Por eso decimos, y lo dice Roberto Saba, incorpora ese dato sociológico, ese elemento social que hace que no solo una persona sea discriminada, sino que es esa persona y todas las personas que junto con ella comparten ciertas características, que son las que están siendo discriminadas. Las categorías sospechosas que yo recién mencionaba van a actuar frente a los dos, digamos, van a estar presentes en las dos visiones de la igualdad, pero se lo van a analizar de una distinta manera. Es decir, van a estar presentes y van a compartir quizás los mismos elementos, pero de un distinto sentido. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que nosotros consideramos sospechoso desde el punto de vista de la igualdad como no discriminación no necesariamente va a ser sospechoso desde el punto de vista de la igualdad como no sometimiento. Por ejemplo, hay un consenso en doctrina, en jurisprudencia también y en general los instrumentos internacionales dicen que algunos criterios sospechosos porque nunca superarían un test de razonabilidad son la edad, la nacionalidad, la raza, el sexo, la apariencia exterior. O sea, son sospechosos y por tanto exigen un escrutinio más severo al momento de analizar un hecho, una situación. Ahora, desde el punto de vista de la igualdad como no sometimiento, asocian esos elementos, pero a la condición de un sujeto. ¿Está? Y que es el sujeto el que está siendo excluido, sojuzgado o sometido. Es decir, ese sujeto y todo el grupo al cual pertenece esa persona está siendo excluida, sojuzgada o sometida. Por ejemplo, si bien el sexo es un criterio irrazonable, porque en principio nunca superaría un test de razonabilidad desde el punto de vista de la igualdad como no discriminación, no todos los sexos se corresponden con una categoría sospechosa desde el punto de vista de la igualdad como no sometimiento, sino que sexo corresponde al grupo de personas excluidas o sometidas. Bien. O sea, se puede evaluar a partir del principio pro homine y ahí te das cuenta rápidamente que mejora la situación de ese grupo, el trato desigual. No es un trato desigual para empeorar, sino para elevar esa desigualdad estructural que tienen. Sí. Doctora, una consulta. ¿Y cómo hacemos con los grupos etarios nuevos con el tema del DNI, por ejemplo, X, que ahora sé que hubo un tiempo que estuvo en vigencia? Que no se reconocen de ningún tipo de sexo ni nada. Es Serán complicado, ¿no? Sí, pero ¿y en qué sentido? ¿Qué le En el afecta? sentido para reconocerlo, porque buscan que se le reconozcan derechos, buscan que se le reconozca como persona. Son A personas, eso ¿no? voy. No sé si, Lo no sé si son. me explico con la Derecho pregunta. van a tener, independientemente de Todos cómo y estén cada uno. ubicados en el DNI, digamos. No fui claro con la pregunta, me No, refiero en se ve que relación no a porque no con entendí. el derecho, sí, obviamente, pero más que nada por relación en cuestión de No, tiene que ver una lo cuestión que es el sexo y eso. hacia la identidad de la persona y cómo quiere que sean percibidas, pero en cuanto a pero no afecta en cuanto a los derechos, digamos. ¿En qué sentido? ¿Y cómo es DNI X? A ver si me entiendo o no. Creo que estoy media ¿Se perdida. acuerda que había salido, doctora? Yo no sé si alcanzó a verse o no. El que cuando la persona no se identificaba con ningún tipo de sexo, era Ah, X. no era femenino ni masculino y era Claro, X. X. ¿Y eso en qué le afecta a la persona en el DNI que diga que es X? No, no, por una cuestión de que me hice la pregunta, o sea, no la No formulé hay bien. nada. O sea, tiene que ver con un aspecto de su identidad, digamos, su orientación sexual y que como no es ni una ni otra o no se identifica ni con un sexo, perdón, ni con una orientación sexual ni con otra, será X. Mejor dicho, con un sexo, con un género. Vamos a hablar Claro, con eso propiedad. era No en es ni género, en sexo, realidad no sexo, perdón, género. no es ni sexo porque sexo hay dos, o puede Claro, haber mutaciones, digamos, de los sexos, género masculino, femenino, intersex puede haber también, sí. pero no Perdón, sé, es una pregunta digamos, fuera de cuando la contexto, pero quería persona no se preguntarle. siente identificada con esas conformaciones genéticas, será X.
Bien. pero es persona. Sí, no, bien, bien. Bien. Eh, volvemos. En el caso de la como no sometimiento, fíjese, volvemos. Por ejemplo, la raza es un criterio irrazonable para los instrumentos internacionales, para la jurisprudencia argentina, para la doctrina. La raza es un elemento que en principio, si uno analiza el test de funcionalidad, ese criterio, independientemente de la norma donde esté incorporada o la conducta que se esté analizando, nunca superaría un test de razonabilidad, nunca sería funcional en ninguna circunstancia. ¿Sí? Pero, desde el punto de vista de la igualdad como no sometimiento, no todas las razas se corresponden con un grupo excluido socialmente. ¿Qué tipo de razas podríamos pensar adhieren a un grupo vulnerable? Los pueblos Puede ser por, originarios. Por ejemplo, ¿sí? O la nacionalidad. La nacionalidad, hoy vimos, la nacionalidad es un criterio irrazonable para nuestra Corte Argentina, sobre todo en razón del artículo 20 de la Constitución Nacional que establece iguales derechos entre argentinos y extranjeros. Pero quizás, desde el punto de vista, y es irrazonable en cualquier circunstancia, pero desde el punto de vista de la igualdad como no sometimiento, quizás no todas las nacionalidades se correspondan con un grupo excluido socialmente, sino algunas quizás, y no todas. O lo mismo la orientación sexual. La orientación sexual es un criterio irrazonable desde el punto de vista de la igualdad como no discriminación, porque si uno hace el test, nunca supera, no hay una funcionalidad, ¿sí? Nunca, no tendría razón de ser o argumento válido en principio la orientación sexual si yo quiero utilizar ese criterio para hacer una diferencia, ¿sí? Ahora, no todas las orientaciones sexuales se corresponden con un grupo socialmente desventajado, ¿sí? Generalmente las personas que pertenecen al grupo LGTBIQ+, es decir, gays, bisexuales, transgéneros, los trans, son personas que sí son consideradas vulnerables porque de hecho no pueden acceder al ejercicio, de hecho tienen, pero al ejercicio de muchos derechos no lo pueden acceder. Entonces sí se corresponden con un grupo socialmente desventajado. ¿Está? ¿Vieron cómo funciona entonces estas dos situaciones? A lo que voy es que un criterio puede ser sospechoso respecto del punto de vista de la igualdad como no discriminación y no necesariamente sospechoso del punto de vista de la igualdad como no sometimiento. Pero también puede estar el mismo hecho, puede ser que un mismo hecho puede ser explicado desde las dos visiones de la igualdad. Son dos formas de ver y analizar un mismo hecho y yo le estoy dando herramientas a ustedes para, como auxiliares de la justicia o como eventualmente en el lugar donde les toque argumentar, ¿sí? Por ejemplo, la justicia argentina en el caso González Delgado contra la Universidad de Córdoba, que algunos capaz lo oyeron hablar, era el caso de, no sé si se recuerdan, la universidad, no la universidad, sino el Colegio Montserrat de Córdoba. En el año 2000, el Colegio Montserrat dependía de la Universidad Nacional de Córdoba y por una disposición, una circular de la universidad, hasta el año 2000 el colegio era únicamente de varones. Por disposición de la universidad se admite que en sus plazas puedan ingresar las mujeres, o sea, dentro de su educación. Un grupo de padres de los alumnos varones interpone una acción judicial tendiente a que se elimine digamos, que se vuelva al estado anterior y que no se permita el ingreso a las mujeres a la al colegio. El caso llega a la Corte Argentina y la Corte Argentina en su mayoría argumentó desde el punto de vista de la igualdad como no discriminación, entendiendo que había una situación de discriminación en razón del criterio del sexo escogido para hacer esa diferencia. Había una situación, o sea, no era razonable el criterio del sexo. Mientras que un juez, que fue el juez Petraki, con un voto separado, o sea, por unanimidad, todos los jueces llegaron a la misma conclusión, pero el juez Petraki, en sus propios votos, argumentó más bien desde el punto de vista de una igualdad como no sometimiento,
porque explicó, dice que el exigente estándar de revisión que se aplica a las clasificaciones basadas en el sexo no convierte a aquellas en una categoría totalmente proscripta, pero sí significa que las categorías fundadas en el sexo no deben usarse para crear o perpetuar la inferioridad legal, social y económica de la mujer. Y que es esta idea de seguir perpetuando la condición de la mujer en forma de subordinación, ¿no? Y de inferioridad legal y social y económica nos evoca más a una idea, a un pensamiento de sometimiento estructural, digamos, de discriminación estructural. ¿Se entiende? Es decir, son distintas formas de ver o analizar una misma circunstancia y de cómo argumentarla. Que ustedes el día de mañana, como formas de estrategias de litigio, tendrán a disposición o también como formas de argumentar si están ante la justicia, ¿no? Otro caso fue el de, que les voy a traer, el que fue muy renombrado, el de caso de Mirta Cisneros. No sé si han oído hablar en su momento del caso de Mirta Cisneros, del año 2014. ¿Sí o no? No, ¿No hay no, nadie? no. No, no. Yo no. Esa era Mónica. la Ahora mujer estamos que quería escuchando. ser chofer de colectivo. Ella misma. Ella, por ejemplo, que la señora había estudiado y había rendido todos los cursos y las capacitaciones necesarias para obtener la matrícula que la habilitaba como chofer de colectivo, o sea, de transporte público. Tiene ciertos requisitos y condiciones. Bueno, ella había cumplido con todas las condiciones, tenía la matrícula que la habilitaba digamos, a ejercitar, o mejor dicho, llevar adelante, realizar el oficio. Y se presentaba, todos los años presentaba su currículum a las 7 empresas de SAETA, que es la Sociedad Automotor del Transporte Automotor de Salta, y nunca la tomaban. Hasta que empieza primero inicia una acción administrativa. Va al Consejo Deliberante de la ciudad de Salta, luego va al INADI, tanto en el INADI como el Consejo Deliberante y sobre todo el Consejo Deliberante de la localidad, de la ciudad, le exige a las empresas que cesen su hecho de discriminación y que no solamente le ayuda a Mirta, sino a todas las mujeres que quieran dedicarse a su oficio, digamos. Era un oficio que ella deseaba. Tal es así que, como no, aún con estas medidas administrativas no le hicieron lugar al reclamo, inicia una acción judicial. Inicia una acción judicial individual, argumentando que había una situación de igualdad, de discriminación en razón de su sexo, y luego inicia una acción judicial colectiva argumentando que no solo ella, sino que en realidad había una situación de discriminación estructural en razón de su género, porque no solo ella, sino ninguna Mirta, ninguna mujer podía acceder a ese lugar, a ese puesto de trabajo. Tanto en primera como en segunda instancia le deniegan, va al Superior Tribunal de Justicia, el Superior Tribunal de Justicia no tampoco le deniega el pedido, y dice el Superior que a pesar de haber ciertos indicios discriminatorios, no era obligación, no tenían una obligación las empresas de contestarle a la mujer cada vez que ella se presentaba digamos, en la oferta de laboral. El caso llega a la Corte Argentina. Y la Corte Argentina, cuando argumenta, entendiendo que había una situación de discriminación, lo realiza desde el punto de vista de la igualdad como no sometimiento. ¿Por qué? Fíjese qué dice. A ver si tengo acá, dice. Fíjense, considerando quinto. En principio, dice, para decidir, esto dice la Corte Argentina, para decidir si una diferencia de trato es ilegítima, corresponde analizar su razonabilidad. O sea, primero, test de razonabilidad. Esto es, si la distinción, primero, persigue fines legítimos, ojo, tienen que ser legítimos primero, y si esa distinción es un medio adecuado para alcanzar dichos fines, proporcionalidad entre medios afines. Sin embargo, cuando las diferencias de trato están basadas en categorías específicamente prohibidas o sospechosas, como, y fíjese que hace un punteo ahí, el género, la identidad racial, la pertenencia religiosa o el origen social o nacional, o sea, para nuestra corte estos criterios ya serían sospechosos siempre, ¿no? Corresponde aplicar un examen más riguroso, que parte de una presunción de invalidez.
En estos casos, se invierte la carga de la argumentación y es el demandado el que tiene que probar que la diferencia de trato se encuentra justificada por ser el medio menos restrictivo para cumplir ese fin legítimo, un interés estatal urgente o insoslayable, y que el medio es el adecuado para alcanzar ese fin. Porque si hay un medio alternativo menos gravoso, tiene que adoptarse el medio menos gravoso. Luego sigue diciendo, el fundamento de la categoría sospechosas es revertir la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los miembros de ciertos grupos socialmente desventajados como consecuencia del tratamiento hostil que históricamente han recibido y de los prejuicios o estereotipos discriminatorios a los que se los asocia aún en la actualidad. Desde este punto de vista, el género, no el sexo, el género constituye una categoría sospechosa. El género femenino tendría que agregar, pero bueno. ¿Está? ¿Me van siguiendo? Fíjate cómo analiza todo el caso, pero el punto de vista lo argumenta desde el punto de vista de la igualdad como no sometimiento. Analiza la categoría sospechosa en relación de su condición de ser mujer. Bien. Para ir terminando lo que me queda, no podía dejar de mencionar los estándares que fija la Corte Interamericana. Vamos a seguir la próxima clase, pero quería terminar este tema el día de hoy con el tema, los estándares que fija la Corte Interamericana respecto a la igualdad y a la no discriminación. Fíjense que en la opinión consultiva ya del 84, la Corte Interamericana menciona que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva de la dignidad humana. Dice que existen ciertas desigualdades de hecho que pueden traducirse en desigualdades justificadas de tratamiento jurídico que expresen una proporcionada relación entre las diferencias objetivas y los fines de la norma. ¿Y está queriendo justificar acá la Corte Interamericana? La igualdad por la ley. Está queriendo justificar los tratos estatales diferenciados frente a situaciones de desigualdades de hecho. Es decir, las medidas de acción afirmativa o medidas de acción positiva o incluso medidas especiales transitorias. Algún tratado lo denomina así, medidas especiales transitorias. ¿No está? Son medidas de acción afirmativa. Y también otra de las, hay un montón de sentencias de la Corte Interamericana, pero sobre todo en la opinión consultiva 18 del 03, hace como un punteo muy importante sobre la idea de igualdad y la no discriminación y la igual protección de la ley. O sea, si pueden leer, descarguen la opinión consultiva 18 del 03, léanla, esa es una opinión consultiva solicitada por el Estado de Costa Rica, donde le consulta sobre la modificación de la Constitución sobre la naturalización. Y si bien tiene que ver con otro tema de fondo, la Corte Interamericana analiza y establece varios estándares respecto del derecho a la igualdad y la no discriminación en esa opinión consultiva, que luego los reitera en sus sentencias. Esos mismos estándares vamos a ver que están presentes en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué dice la opinión consultiva? Vamos a ver algunas cuestiones, no todo, pero vamos, las principales. Dice que la noción de la igualdad se desprende directamente de la unidad de la naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad. Entonces, si la idea de igualdad es propia o inherente a la naturaleza de todo ser humano, es inseparable de su dignidad, la Corte Interamericana dice que está prohibido realizar conductas o privilegios a toda persona por considerarla mejor y a la inversa, prohibirle el ejercicio de los derechos o obstaculizarla por considerarla inferior, cuando la naturaleza del género humano es una única y la igualdad se desprende de esa naturaleza. También dice que son elementos constitutivos, la idea de igualdad, la no discriminación y la igual protección de la ley, son todos elementos constitutivos de un principio que es básico y general relacionado con la protección de los derechos humanos.
También dice que es muy difícil esto de desligar la no discriminación de la igualdad, porque en función de la igualdad es que se prohíbe, o la igualdad ante la ley, es que se prohíbe todo tipo de trato discriminatorio, ¿no? Como son conceptos que están íntimamente relacionados, la igualdad, la igual protección de la ley y la no discriminación. Dice que, también en esta opinión consultiva, diferencia la noción de distinción de discriminación. ¿Por qué? Porque para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la noción de distinción evoca a todo tratamiento que es objetivo, razonable y proporcional. Mientras que el término o la noción de discriminación hace referencia a un trato justamente o a una conducta, a una norma que no es objetiva, no es proporcional y no es razonable, ¿no? Fíjese, ya va como abriendo las aguas. Los términos que son adecuados en algunas casas y en otras no. También dice que hay un vínculo indisoluble con la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos, junto con la cláusula de no discriminación que está contenida en el artículo 1.1, que dice, ya en el caso a Pitts Barbera, también de 1984 contra, creo que era Venezuela, eh, retoma lo de la opinión consultiva, perdón, y va a decir que los estados, el artículo 1, por ejemplo, es lo que algunos autores denominan una cláusula subordinada. ¿Por qué? O una norma subordinada, porque no puede dar lugar al reclamo individual por violación del artículo 1, sino que se tiene que articular con otros derechos del tratado, de la convención. Yo lo que puedo articular es el artículo 24, que habla de la igual protección de la ley, ¿no? De la igualdad ante la ley, o una igualdad meramente formal, con el artículo 1, pero que no lo puedo, digamos, reclamar la violación del artículo 1 en sí mismo. ¿Por qué? Porque es una obligación general respecto de otros derechos. ¿Y qué dice ya en la opinión consultiva del 84 y también en el caso Pitts Barbera, la Corte Interamericana? Que obliga a los estados, el artículo 1 obliga a los estados a respetar y garantizar sin discriminar por ninguna de esos criterios que están prohibidos, ¿no? Como esas categorías que yo hoy les mencionaba. También entiende, dice que es el carácter fundamental para la salvaguarda, el derecho a la igualdad y la igual protección de la ley, de los derechos humanos y la obligación del Estado de no introducir regulaciones discriminatorias y eliminarlas, combatir las prácticas discriminatorias. Adopta, por ejemplo, la definición de discriminación que da el Comité de Derechos Humanos en la Observación General 18 del 89, el Comité de Derechos Humanos, que es el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, bueno, da un concepto de discriminación y toma la del comité. Fíjense esto que yo les digo, la Corte Interamericana, si bien analiza e interpreta la Convención Americana, no vive en un termo, ¿no? Nunca va a responsabilizar al Estado por violaciones, por ejemplo, de derechos contenidos en los pactos internacionales de la ONU, pero interpreta los estándares y los criterios de la Convención Americana a la luz de instrumentos específicos que, si bien han nacido y tienen su origen en un sistema universal de protección de los derechos humanos, no en el sistema de la OEA, forma parte del derecho internacional de los derechos humanos y por tanto analiza las cláusulas de la Convención a la luz de los criterios de los tratados específicos. Un segundo, ya ven. Sigo. Se me va entendiendo este aspecto. No sé si algo querían agregar o preguntar. ¿No? Bien, sigo.
Después, fíjese que dice que el principio fundamental de la igualdad y la no discriminación ha ingresado al dominio de la norma de Jus Cogens. Esto es importante. ¿Por qué? Porque dice la Corte Interamericana, para la Corte Interamericana, el derecho a la igualdad y la no discriminación es una norma imperativa y cualquier otro tratado o práctica que vaya en contra de este principio es nulo y sin ningún valor para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, dice que son las obligaciones de los estados abstenerse de realizar acciones que vayan dirigidas directa e indirectamente a crear situaciones de discriminación, adoptar medidas positivas, medidas de acción afirmativa, distinciones objetivas y razonables y asegurar recursos sencillos y efectivos para lograr la igualdad y la no discriminación. Con esto me quiero detener en el sentido de que hay tipos de discriminaciones que se denominan algunas directas y otras son indirectas. Cuando una ley discrimina, hoy yo le decía la igualdad no era ante la ley, como les mencionaba hoy, En la ley. en la ley, que estaba dirigida al legislador. La ley puede hacer discriminación, o sea, discriminar. ¿Puede haber normas No, discriminatorias? No debería, pero puede haber. no. Sí, afirmativo. Que restringas, sí, Sí, pero puede que haber. discriminen, no. Claro, está bien. Pero bueno, por una cuestión, digamos, de evolución histórica, hay normas que tradicionalmente eran discriminatorias. Es decir, no vamos a poner decir, si no lean el Código Civil, lo más de Vélez Arfield, si lo tienen guardado, van a decir, ¿y esto era así? Sí, era así. Hace menos de 20 años era así. O sea, la ley puede discriminar. ¿Tá? Si les doy un mero ejemplo, hasta hace pocas, hasta la década del 50, hacen una diferencia entre hijos nacidos fuera y dentro del matrimonio. O sea, algunos tenían derecho hereditario, otros no. Y ni hay que hablar los derechos de las mujeres, ¿no? Que tienen una capacidad de hecho relativa, porque no tenían capacidad prácticamente para nada. Las mujeres casadas. Hacía una diferencia entre mujeres solteras, casadas y divorciadas. Pero a lo que voy es que discriminaba. Eso es una discriminación directa. Cuando la norma diferencia, hace una diferenciación. Pero hay otras situaciones, ojo, que la doctrina la denomina como discriminaciones indirectas, que son situaciones donde la norma es neutral, y uno dice, lee la norma, pero no beneficia a nadie ni perjudica a nadie. Norma es neutral. No hace una discriminación, no es una distinción tampoco. La norma en sí misma no nos evoca, no nos infiere ningún tipo de diferencia para algunos respecto de otros. Pero que esa norma puesta en práctica por determinados sujetos sociales y en un contexto cultural o social determinado, produce efectos desproporcionados para un grupo determinado de personas. Y es lo que se denomina o ha sido analizado por la doctrina norteamericana como impacto desigual. Es decir, la discriminación indirecta ataca las normas de impacto desigual, es decir, las normas neutrales, pero que producen efectos desproporcionados para ciertos grupos de personas. Y es lo que se denominan discriminaciones indirectas. ¿Ya? También pueden ser afectadas. Para eso tiene, no sé si ya no está en el campus, el caso Castillo Karina Viviana de las escuelas de Salta. Léanlo para tarea para la próxima clase. Creo que también del tema este es el fallo, no, de Dorsema, ¿puede ser? No sé si, yo no lo subí, no sé si subió la doctora Ana Sauco. Ah, bien. Lo voy a mirar. Pero en particular, para este tema, lean el caso Castillo Karina Viviana, porque es una de las primeras sentencias también de la actual Corte Argentina, Corte Suprema de Justicia Argentina, donde analiza la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas primarias. ¿Sí? Un caso muy discutido, renombrado también en la doctrina y en la jurisprudencia también se ha expandido, ha establecido un leading case.
Así que léalo y lo analizamos y lo debatimos en la próxima clase de caso, ¿sí? Pero léalo. Bueno, esto es un poco los estándares que fija la Corte Interamericana que me parecía importante extraerlos. Esta es la definición que evoca en la opinión consultiva 18 del CO3 la Corte Interamericana y que da la el Comité, perdón, de Derechos Humanos del Pacto en la observación general número 18 del 89. Dice que discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o objeto o resultado. Fíjense que ahí están las dos formas de discriminación. La discriminación directa, cuando la norma tiene por objeto discriminar, o discriminación indirecta, cuando la norma tiene como resultado discriminar. Y si la norma no dice nada, pero tiene como consecuencia o resultado el menoscabo, reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas. ¿Está? Bueno, el tema no es sencillo para la primera vez que lo leen, pero léanlo, revisen el material, la próxima clase vengan con sus dudas, terminamos de ver derecho a la igualdad, vemos derechos humanos de las mujeres y seguimos. ¿Está? Lean el caso Castillo Karina Viana, entonces voy a terminar de dar de derecho a la igualdad, que no es que queda mucho, falta de dar lo que es acciones afirmativas, vamos a discutir el caso Castillo Karina Viana y voy a dar derechos humanos de las mujeres. ¿Está? ¿Estamos entonces? Bueno, profe. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Se entendió un poco esta diferencia entre la igualdad como derecho, la igualdad como principio de interpretación, la igualdad como principio de interpretación de las normas o las conductas en relación al test de razonabilidad o como principio de interpretación y evitar el principio de no sometimiento, donde uno no tiene que hacer ese test, sino que tiene que analizar el contexto social? Las categorías sospechosas se aplican en un caso y en otro, pero en un distinto sentido. ¿Sí? Bueno, no sé si se entendió un poco. No es fácil al principio, pero lean el material y cualquier cosa lo vemos la próxima clase. ¿Alguna duda de esto que vimos? ¿Se entendió más o menos? Sí, profe, se entendió. Bueno, sí, para los que están nerviosos, los resultados del examen van a estar estos días. Espero que para el viernes. Doctora, Ya doctora, están cargadas las notas, doctora. ¿Eh? Ya están cargadas las notas. Algunos, pero yo, por ejemplo, de Caseros todavía no corregí. Ah, no, posadas, yo digo. Sí. O sea, bueno, pues así porque fue oral. Sí. Sí. No, pero las otras extensiones no. Así que en estos días estoy subiendo las notas. ¿Está? Doctora, le hago una consulta. ¿La próxima clase va a empezar a las 2 o antes? ¿Cómo? ¿La clase va a empezar a las Ah, 14 la horas o más? próxima, y en principio si puedo a la 1. Hoy tuve un problema familiar con mi niño, digamos, y no podía a la 1, por eso avisé que era a las 2, pero en principio a la 1. ¿Sí? La Bueno, próxima a la gracias, 1. doctora. Sí, Bien. estamos. Profe, ¿y podría Sí. habilitarnos en el aula el material que falta? Yo voy a subir, voy a analizar bien el material, voy a hablarlo con la doctora Nazaruca y ahí y vemos, ¿sí? Bueno, y de las Sobre próximas categorías unidades. sospechosas No, hay, y voy a ¿no? subir el material de acá a fin de curso ya, digamos. Ah, sí, eso. Lo de la clase Gracias. 10 está todo bien, ese material es el de Lo la de, clase 10, ese sí ya está, es el material que tenemos que leer. lo de derechos humanos de las mujeres, no, todavía me parece. Yo no No, habilité de nada. la clase 10, o sea, de la de hoy. Sí, la de hoy creo que ya estaba habilitada, me dijeron. Que yo el fallo ese que lo nombró, ese no lo encontré, pero lo buscan en No, internet. bueno, lo voy a subir, por eso. Déjeme que revise y voy a Sí, mirar. gracias. Pero bueno, ya voy a tratar de habilitar en estos días el material hasta el final de curso. ¿Sí? Doctor, una vez que esté el material
definido de acá a final de curso. ¿Será que ya nos puede ir tirando una pista sobre el temario del final como para ir? Dale, lo voy preparando para esta final de esta semana, la otra ya voy preparando la guía de temas. Lo que pasa es que la guía de temas es en función de los temas que damos. Si hay algún tema que no llegamos a dar, como que no entraría, pero bueno, les voy subiendo y si no entra, no entra, digamos. Bueno, ¿Está? gracias. Lo que se da sí entra. Sí, Sí, eso sí. lo que demos, entra. ¿Está? Profe, Bueno, sí. yo ingresé un ratito tarde a clase. No sé si tomó ¿De qué asistencia. extensión sos? O sea, ¿lo tomé? Brites. Para allá te cargo entonces. Vamos a Vale, ver. gracias. Stop. Espérate que antes de cerrar entonces te cargo Santo Tomé. Me cerró ya la... curso. Pues, Brites Silvano. Sí, profe. Ahí está. Gracias, muchas gracias. Te puse igual una falta. Está bien. Dale, chicos. Estamos. Nos vemos. Hasta Hasta luego, luego. profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe.